Gracias. Bien. Formo parte del equipo de la doctora Torres. Estamos haciendo investigación en lo mismo. Quiero que platiquemos rápidamente sobre minería de datos, sobre los GIS o sistemas de georreferenciación, la georreferenciación en la salud, y también vamos a hablar un poquito de detección de brotes epidemiológicos. Voy a tratar de ser breve. Bien. En la película Yo Robot de 2004, el doctor Alfred Lanning, comenta algo así como que qué curioso que los robots, cuando los dejamos solos en la oscuridad, se agrupan para no estar solitos. Ahora, todavía no hay robots que tengan este comportamiento, pero los humanos ciertamente sí tenemos ese comportamiento. Entonces, esto se debe a que nuestro cerebro es una máquina de encontrar patrones, así que está casi en esteroides, ¿no? Es una máquina que rápidamente encuentra cuáles son las cosas más iguales o más similares. Bien, pero ¿cómo podemos juzgar qué es similar? ¿Qué cosas son iguales? Hagamos rápidamente una visita a esto. ¿Cómo encontramos la similaridad? Esto es encontrando elementos comunes. Podemos ver que tienen ojitos, son amarillos, tienen un pantaloncito azul, cosas así. Entre más elementos comunes tengan, podemos decir que son más similares, ¿no? También podemos medirlos midiendo el esfuerzo para cambiar una cosa a otra. Esto es pasar del ojito circular al ojito deforme del otro pastelito. Entonces vemos, entre más sea difícil, entre más esfuerzo pongamos para cambiar de uno a otro, más disímil son las cosas. Entonces, pues podemos ver que en este ejemplo que sí son parecidos, pero no tan parecidos como quisiéramos, ¿no? Y por último es el inverso a la distancia. El inverso a la distancia es, imaginemos que están unos puntos en un plano y entre más juntos estén, podemos decir que más similares son. Entre más alejados estén entre sí, entre más distancia hay entre ellos, podemos decir que son diferentes. Entonces, veamos esta gráfica a la izquierda. Vemos una gran concentración de puntos y podríamos pensar que estos puntos son muy similares porque están muy juntitos. Y sí, viendo de esta forma cómo se agrupan, podemos decir que tenemos puntos muy similares. Esto es porque comparten un centro en común, un centroide. Entonces, entre más cerca estén ese centroide, la distancia de un punto a ese centroide, podemos decir que forma parte de ese grupo. De esta forma podemos decir que tenemos tres grupos en esta figura y estos puntos, los verdes, están más cerca del centro que del centro del azul o del centro del punto rojo. Bien. Ahora, recordando el proyecto que acaba de exponer la doctora Torres, Hermosillo, cuando hicimos este estudio, tenía alrededor de 800,000 habitantes. La base de datos que utilizamos tenía un registro de más o menos 80,000 afiliados y para trabajar este registro, este algoritmo de agrupamientos, utilizamos alrededor de 150,000 registros de personas que fueron a consulta por un mal. Y les presento qué fue lo que descubrimos. Descubrimos tres grupos, un grupo mayor de 69%, donde rinofaringitis aguda, faringitis aguda y diabetes mellitus conforman más las enfermedades por las que más iban las personas o los pacientes a este centro de salud. Luego tenemos un siguiente clúster donde tenemos las mismas enfermedades y diarrea, pero la enfermedad de diabetes mellitus es en menor proporción que en el grupo anterior. Y tenemos un tercer grupo que más o menos tiene la misma proporción que el anterior,
Donde sí hay mucha faringitis, mucho más diarrea y muy poca incidencia de diabetes mellitus. Lo que nos lleva al siguiente cuadro, que es la comorbilidad. Vemos como rinofaringitis aguda va a un lado de faringitis aguda, tiene una comorbilidad alta. Vemos diarrea va junto con rinofaringitis y dengue. Entonces vemos que estas 4 enfermedades tienen una gran comorbilidad, y esto nos puede indicar, bueno, que es posible que el sistema inmunológico de las personas esté decaído y que estén presentando estos cuadros, o nos puede indicar que a lo mejor hay otras causas por las que estas personas pueden tener las enfermedades en este agrupamiento, ¿no? Entonces, bueno, todos los que nos dedicamos, vamos a dar una pequeña vuelta, todos los que nos dedicamos a sistemas de información, tecnología de datos, ciencias computacionales, ingeniería de sistemas, todos estamos acostumbrados a trabajar con tablas, con datos tabulados. Sabemos cuáles son sus atributos, cuáles son sus dominios, cosas así, y sabemos cuáles son las relaciones entre ellas. Podemos visualizar rápidamente, es algo que nos es normal a nosotros, el poder ver este tipo de relaciones con solo ver cómo están descritas las tablas. Y al ver la información de las tablas, se nos hace de la forma más normal que estén tabuladas de esa forma. Pero esta forma de ver las cosas nos impide ver the great picture, ver de una forma agregada qué es lo que está pasando con nuestros datos. Por eso es que nacieron los sistemas de información geográfica. Estos son sistemas que tienen un alto componente de geografía y análisis en nuestros datos. Ahora, ¿qué se necesita para hacer un sistema de GIS? Bueno, tradicionalmente, lo que vemos aquí, esto es un sextante. Necesitamos un sextante que nos dé la latitud de dónde nos encontramos. También necesitamos un reloj para que nos diga la hora, qué tan alejados estamos de Greenwich, y necesitamos un mapa para localizarnos con estos datos. Y a esto es lo que me refiero, que necesitamos el sextante para ver objetos celestiales que nos permitan saber el ángulo en el que estamos y por lo tanto la latitud en la que estamos, ya sea en forma positiva hacia el norte o en forma negativa hacia el sur, y la longitud, dependiendo de la hora que estemos. Recordemos, en Hermosillo estamos al GMT-7, que sería Greenwich -7. Pero bien, esto se hacía antes, hace un siglo utilizamos sextantes, pero ahora tenemos sistemas de posicionamiento global. Esto es una red de satélites encima de nosotros, al menos 24 satélites alrededor de la Tierra en una posición geosincrónica. Esto es decir, que para nosotros parece que siempre está en el mismo lugar. Y medimos el tiempo que tarda en llegar una señal desde esos satélites. Medimos varios satélites al mismo tiempo y eso nos dice en qué posición estamos, tanto la latitud y longitud, y nos olvidamos de eso del sextante y ver el reloj y observar en el mapa, ¿no? Ahorita hay 4 redes, no todas son compatibles. Está el GPS de Estados Unidos, Galileo de Europa, GLONASS de Rusia y Beidou de China. Okay. ¿Dónde usamos los GPS normalmente? Pues normalmente para navegar en el auto, para usar en nuestro celular los mapas de Google, los de Bing, los de Apple. Normalmente podemos usar un mapa, si nos olvidamos de los aparatitos electrónicos, podemos
usar los mapas normales y lograr la latitud y la longitud y localizarnos. Y el geocaching, que se ha hecho muy, muy famoso últimamente, ¿no? con los juegos de Pokémon. Ahora, están ahora los sistemas GIS, los sistemas de georreferenciación, los podemos usar para genealogía. Esto es de dónde se mueve una familia u otra o un grupo de personas. Podemos atribuir de qué región vienen, saber cuáles son las áreas de una ciudad que tienen más crímenes, saber cuáles son las esquinas con más accidentes de tráfico, cuáles son las causas, por ejemplo, choques por alcance. Podemos ver cuáles esquinas son donde sucede esto. El clima, a veces nos olvidamos de que el clima es un sistema de georreferenciación. Nos presentan ya en tiempo real qué es lo que está sucediendo en nuestra ciudad o el campo. Y bueno, para mostrar datos demográficos y para lo que es votación, ver quién vota más en qué distritos, qué secciones, cosas así. Pero nosotros usamos el GIS para contestar preguntas. Esto es observar nuestros datos, plantearlos en una forma dentro de un sistema de georreferenciación y responder, bueno, plantearnos preguntas y tratar de responderlas. Este fue el caso de John Snow, un médico en 1850 en Londres. Él decía, esto del cólera no es porque el aire esté malo, aquí hay una causa, tenemos que ver por qué es. Entonces, la naciente ciencia de estadística en ese entonces empezó a llevar registros de cuáles eran las causas de muerte en Londres. Y él lo que hizo fue ver los tabulados de esas causas de muerte y se fue a un mapa y empezó a poner una marquita para cada, así se ve mejor, ¿no? Para cada muerte. Entonces pueden ver que aquí el centro de Londres está totalmente rojo. Y aquí vemos por número de casos. Podemos notar áreas con mucho más influencia aquí con la cólera. Y lo último que hizo fue, bueno, ¿de dónde vienen todas estas infecciones? ¿Qué es lo que está causando? Y él teorizó, puede ser el agua. Y puso los pozos de agua en Londres. Y vemos aquí que este pozo es el que le queda más cerca a todas estas gentes. Entonces se dio cuenta que el pozo de la calle Broad Street, la calle ancha, era el que estaba contaminando y pidió que le removieran la manija para bombear el agua. Se la quitaron y se acabó el brote de cólera en Londres. Este fue el primer caso de uso efectivo de un sistema de georreferenciación en la historia, hace casi 150 años más o menos. Ok. Otro ejemplo, en China, un equipo del Instituto de Enfermedades Crónicas de Shenzhen hizo una evaluación en la ciudad de Shenzhen y se encontró que los registros mostraban mucho más incidencia de cáncer de mama en esa región de la ciudad. Y al mismo tiempo que ellos estaban trabajando con estos datos, otro equipo estaba trabajando en difundir cómo prevenir el cáncer de mama. Y pudieron encontrar que en esta área estaban teniendo éxito a la hora de hacer la prevención, porque el programa piloto había empezado justo en esta área a presentar a los pacientes cómo podían hacer una prevención de este mal. Pero también encontraron que esta área y estas áreas seguían siendo calientes. Y se preguntaron, ¿por qué puede ser? Bueno, no tenían una respuesta concreta y una de las posibles razones es
bueno, a lo mejor tenemos mejores registros de salud y al tener mejores registros de salud, pues estamos observando que sí se puede, haber una influencia en la baja de estas enfermedades. Bien. Después de esta larga vuelta, volvemos a nuestro proyecto. Y aquí usamos la segunda parte. Primero usamos minería de datos, aquí usamos la parte de georreferenciación. Y pueden ver en esta gráfica que hubo lluvias atípicas en septiembre. Normalmente la temporada de lluvias es junio, julio y agosto en Hermosillo. Y en 2013, 2014, 2015 hubo lluvias atípicas. Esto es, hubo lluvias y con mucha agua, justo como este año. Y lo que pasó fue que generó encharcamientos que son el lugar ideal para que los mosquitos de Aedes aegypti, difícil de pronunciar, se reproduzcan y pues de ahí salgan y salgan al buffet, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, podemos ver aquí octubre y noviembre, hubo una explosión en el número de casos de dengue en Hermosillo. Y esto es porque los mosquitos Aedes aegypti son los que es el principal vector de transmisión de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque pican a un enfermo y luego pican a una persona sana, a otra persona sana y así, ¿no? Ok, aquí podemos ver Hermosillo en 2014 a 2018 y podemos ver en azul la única colonia que ha repetido los 5 años con dengue. Luego tenemos en verde oscuro los casos de 2014 a 2018, verde a 2017, 2014 a 2017 y en naranja solamente 2014 y 2015. Ok. Quiero que vean este lugar. Es el lugar más caliente, el que más números de casos con dengue tuvo. Es muy fácil de ver, es el punto rojo en el mapa. Y creo que esto, si lo viéramos en una tabla, no sería ningún problema. Ordenamos nuestra tabla por número de casos, el que sea mayor, que salga arriba. Y sí, ese es el que va a salir. Pero lo que no saldría en el reporte que buscáramos sería esta zona. ¿Por qué? Porque nosotros veríamos los números de ahí y a lo mejor son 20 casos cada colonia. Pero nosotros como humanos no estamos programados para pensar esta colonia está al lado de esta colonia está al lado de esta colonia está al lado de estas otras 2 colonias. Entonces, si lo planteamos en un mapa, podemos ver rápidamente que la distribución del dengue está en una gran parte del norte de la ciudad. Ahora, solo fijémonos en Hermosillo. Perdón, en Hermosillo en 2014. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, vemos 3 grandes bloques en el centro geográfico de Hermosillo, uno al suroeste de Hermosillo y otro al sureste de Hermosillo. Son las áreas que más tienen casos de dengue. Pero también tenemos todo el norte y todo el noroeste lleno de casos de dengue. ¿Qué está pasando? ¿Por qué de repente toda la ciudad está iluminada en casos de dengue? Bueno, la mayoría de la ciudad en este caso. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, un equipo que registró en 2013 con trampas en varias partes de la ciudad, registró
el número de mosquitos que había en cada zona de Hermosillo. Entonces, bueno, ellos trataban de ver cuál era el vector, por qué estaba creciendo tanto el dengue en Hermosillo. Entonces, veamos este mapa. ¿Les parece similar al anterior? Veamos otra vez. Entonces, aquí al área del centro, área del sur, más al sur. Volvamos. Y tenemos área al centro, área al sur, área más al sur. Pero si estamos, vamos para adelante, si estamos moviendo el mapa, pues la verdad, a veces se nos pasa algo. ¿Qué tal si hacemos algo como esto? Sobreponemos un mapa encima del otro. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que las áreas, bueno, en general, las áreas con más prevalencia de casos de dengue son las áreas donde se registró un año antes el mayor número de moscos en las trampas. Vemos la zona centro, el centro geográfico de la ciudad, la zona sur, el área con mayor infección dentro de un triángulo con 3 zonas de mayor infección, y la zona sureste con una pequeña trampa aquí y todo pintado acá. Aquí vemos justo donde hay una colonia con casos de dengue con su trampa de moscos. Ahora, justo aquí en el norte podemos ver que no hay trampas, nada de trampas, pero ahí es donde tenemos una incidencia en una gran área de dengue. ¿Qué podemos hacer en este caso? Nos estamos enfrentando a un caso en que nos faltan datos. Ahora, lo que estamos pidiendo es que se llene la ciudad de trampas de moscos y pues tener, es decir, más sensores, poder ver más dónde más hay lugares donde pueda reproducirse el mosco. Y también necesitamos más datos de registros públicos de consultas médicas. Esto es, de todos los servicios médicos que hay disponibles, servicios públicos, me refiero Seguro Social, ISSSTESON, Hospital General, todos ellos, e incluso de hospitales privados, para poder encontrar, por ejemplo, esta área tiene una trampa de moscos, pero no tiene registros o una gran mayoría de registros de enfermedades de dengue. Bueno, esto quiere decir que a lo mejor la base de datos que nosotros consultamos no tenía registros de gente viviendo en esa zona. Si consultamos bases de datos de todos los demás servicios públicos de salud y servicios privados, entonces podríamos poder determinar qué es lo que está pasando ahí y tener una mejor imagen de lo que está pasando en Hermosillo. Ahora, al tener toda esta información tan rica de qué está pasando en enfermedades, nos permite nosotros devolver a los servicios de salud pública, devolverles este mapa y decirles, oigan, esta es la situación, actúen en las zonas más calientes, tratando de eliminar el mosquito o hacer campañas donde las personas estén conscientes de que el área donde viven es un área caliente respecto a dengue y que tomen sus precauciones, ya sea poniéndose repelente y cosas así, ¿no? O buscando cerrar ventanas, tratar de
de hacerlo lo mejor posible, de evitar un contagio en el lugar donde vivimos. Y agregadamente, que, bueno, que el Estado o el municipio o una autoridad se encargue de hacer una campaña de matanza de mosquitos. Y con esto acabo haciendo un llamado a obtener más datos, ya sea poniendo más trampas de mosquitos, o que nos proporcionen más acceso a más registros de salud para poder hacer investigaciones como estas que nos permitan ayudar a la población en general a tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias.